Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Y en este video les vengo a traer unos problemas muy serios donde debes saber más o menos el contexto de lo que pasa en Miniworld, cosa que podría afectar en un futuro a la comunidad, pero no se alarmen porque por ahora ustedes están seguros, no hay nada pues malo. La mayor parte me la llevo yo, ya que voy a recibir un gran problema. Y ya les voy a contar, muchos ya saben que el Capitán José se retiró, o bueno, lo sacaron y así que también tiene que ver con eso. Como dice el meme, este podría ser el fin del hombre araña o el fin de Osaku. Porque, a ver, ustedes saben que yo ya soy mayor, tengo 20 años, tengo que conseguir dinero y Miniwar me daba bastante dinero en algunas cosas como mapas, desarrollador, creador de contenido en el canal de español oficial, en mi canal y tal vez algunos otros trabajos que yo hacía. Todo eso poco a poco se iba acabando hasta no tener casi nada de recursos, de dinero. Algunos de ustedes, o bueno, la mayoría, son jóvenes que tal vez no trabajan, no necesitan plata porque sus padres los mantienen y todo lo demás. Eso es muy normal, pero ya cuando uno crece sí necesita ese dinero. Cosa que pues Miniworld ya no me genera y podría que en un futuro cambie de contenido sí o sí. Pero, a ver, no se alarmen. El problema viene desde hace unos cuantos meses, creo que 2 aproximadamente, donde cancelaron mi contrato. O bueno, cancelaron todos los contratos de todos los youtubers que hacía contenido en el canal de español. Luego de eso, Estela, que era otra capitana en español, la sacaron de la empresa. Luego, hace unos días, sacaron al capitán José, que era el último capitán que había en nuestra comunidad total. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, los capitanes son los encargados de administrar el juego en español, de administrar la parte de errores, de reportes de jugadores, de recuperar cuentas, de mantener el equilibrio en las redes sociales, de mantener muchas cuentas, todo estable en el juego, ¿vale? Ahí está el problema, de que sin capitanes estamos un poco jodidos. Tal vez al principio no les afecte a nadie porque ustedes están jugando sí o sí, pero últimamente pues no sé, como que Mini War no va a dar más ingresos a la parte extranjera. No estamos hablando solo de la comunidad en español, sino que la comunidad entera global. La versión china, esa es aparte, ¿vale? Para que me entiendan, la versión china sí tiene ingresos y ellos generan sus ingresos allí. Pero la versión global pues es diferente. Es donde están todas las comunidades de diferentes idiomas y es otra versión. Por eso es que salen primero las cosas en la versión china. No sé la verdad qué está pasando ni el contexto entero porque yo no estoy dentro de la empresa para saber o con los creadores, desarrolladores encargados de administrar el dinero, pues no sé, solo tomaron la decisión de sacar a todos de la parte extranjera y creo que no van a dar más dinero para nosotros. Eso quiere decir que actualizaciones o muchas otras cosas no lo van a sacar o por un tiempo no. Ahí están. Por eso dije que el problema de la comunidad en español no les va a afectar a ustedes casi nada al principio, porque ustedes van a seguir jugando, creo que van a tener eventos y ya, normal así, pero no van a tener un representante que es un capitán, que es el que administra más o menos todo, para tener un equilibrio. Ya luego, durante, si pasan 3 meses, 4 meses, ya un año o algo así, mucho más, ahí sí les va a afectar porque no van a tener nada de ayuda. Entonces, el juego va a estar allí con eventos así tal vez normales o tal vez no, ni eventos. Y el juego, pues, será olvidado al final, con el tiempo, ¿vale? Estamos hablando con el tiempo, porque por ahora a usted no le afecta nada. Pero si normalmente este caso o este problema fue que solo sacaron a todos, luego vuelven a meter otros capitanes
y vuelve a seguir normal, porque eso ya ha pasado anteriormente. Ustedes, los veteranos, recuerdan a un capitán llamado Mini One que hablaba pues en chino e inglés también y era el encargado de hacer todo del juego. Él renunció o lo sacaron alguna cosa y luego volvió otro y así. Pero no sé qué está pasando, pero en serio que es súper, súper raro ahora que me doy cuenta que cada rato estén sacando a alguien. Puede que los ingresos de la versión global no estén dando muy bien, así que por eso está pasando muchas cosas. Están mirando los presupuestos y tal vez no les alcanza. Cosa que es bastante seria porque pues si un juego no se mantiene, al final no se da más actualizaciones. Pero esperemos que todo salga bien, ¿no? Porque la verdad ese contexto lo estoy dando desde mi ignorancia por el cual de que yo no sé qué está pasando dentro de la empresa. Y el gran problema me lo llevo yo por la parte de que pues ya no tengo el trabajo este de crear contenido en el canal de español. El contenido de normalmente los tutoriales pues no me da mucho dinero, entonces es muy poco. Y por eso estaba pensando pues en subir otro contenido. Pero igualmente voy a seguir con los tutoriales porque voy a dejar una huella al final si el juego no mejora. En un futuro miraré si cambio. Voy a seguir subiendo tutoriales muy buenos, como ahora, de cualquier ítem que tal vez ustedes no conozcan o no saben todo lo que tienen que hacer con ese ítem o cualquier otro bloque, cualquier otras cosas, curiosidades. Es importante dejar un buen contenido de miniword en mi canal profesional para que cualquier jugador nuevo en un futuro llegue a miniword y sepa todo con mi canal y mis videos. Entonces, bueno, en resumen, es un problema tal vez de mala administración o de pocos recursos, de pocos ingresos y el juego pues al final no da suficiente para mantenerse, o eso creería yo. O tal vez un cambio ahí de administración desde China y ellos dijeron, bueno, despidan todos, contraten a otros o algo así. No lo sabremos. Durante un tiempo veremos qué pasa. Y pueden ser buenas noticias o malas noticias. O el fin del Hombre Araña. O el fin de Mini War.